Un compilador sencillo de una pasada, presentado al ingeniero Héctor Enrique Conde Guerrero, Universidad Cooperativa de Colombia, presentado por Johan Salazar Burgos, Jonathan Andrés Cardosa y Fernando López García. Capítulo 2. Introducción. En este capítulo se hace énfasis en la etapa inicial de un compilador en el análisis léxico, el análisis sintáctico y en la generación de código intermedio, y se trataron los temas de generación y optimización de código, realizado también el desarrollo de un software en Visual Basic 2008. Perspectiva. Se puede especificar o definir un lenguaje de programación describiendo el aspecto de sus programas, la sintaxis del lenguaje y el significado de sus programas, que es la semántica del lenguaje. Para especificar la sintaxis de un lenguaje se representa una flotación muy usada llamada gramáticas independientes del contexto, más conocidas como BNF. Con las notaciones disponibles es mucho más difícil describir la semántica de un lenguaje. Para especificar la semántica de un lenguaje se usan descriptores informales y ejemplos ilustrativos. 2.2. Definición de la sintaxis. En esta sección se introduce una flotación llamada gramática independiente del contexto. Para abreviar, gramática. Para especificar la síntesis de un lenguaje, esta flotación se usará en todo el libro como parte de la especificación de la etapa inicial de un compilador. Una gramática describe de forma natural la estructura jerárquica de muchas construcciones de lenguajes de programación. Gramática independiente. Una gramática independiente es el que tiene 4 componentes básicos, que son un conjunto de componentes léxicos que son denominados símbolos terminales y la estructura de la etapa inicial del compilador, que lo podemos observar en la figura 2.1. Definido por la gramática del ejemplo 2.1 está formado por las listas de dígitos separados por los signos más y menos. Las 10 producciones para el no terminal dígito hace posible la representación de cualquiera de los componentes léxicos 0,1 hasta 9 a partir de la producción 2,4. Un dígito por sí solo es una lista. Las producciones 2.2 y 2.3 expresan el hecho de que al tomar cualquier lista y poner a continuación un signo más o menos y después otro dígito que tiene otra lista menos. Seguimos con el ejemplo 2.2. Dice que todo lo que se precisa para definir el lenguaje que interesa son las producciones 2.2 a 2.5. Por ejemplo, que se puede deducir que 9 menos 5 más 2 es una lista como sigue. En el ejemplo A tenemos que 9 es una lista de la producción del punto 4 dado que 9 es un dígito. En la B tenemos que 9 menos 5 es una lista de producción 2.3 dado que 9 es una lista y 5 es un dígito. Y en la C tenemos que 9 menos 5 más 2 es una lista de la producción 2.2 dado que 9 menos 5 es una lista y 2 sería ya que es un dígito. Este racionamiento se utiliza con el árbol que se muestra en la figura 2.2, el cual es el árbol de análisis sintáctico para la operación 9 menos 5 más 2 según la gramática del ejemplo 2.1. Ejemplo 2.3. Una clase algo distinta de las listas es la secuencia de proposiciones separadas por los símbolos de punto y coma, que se encuentran en los bloques Bellin de Pascual.
Una característica de estas listas es que una lista vacía de proporciones puede encontrarse entre los componentes léxicos de yin y en. Se puede empezar a desarrollar una gramática para los bloques de yin, en, incluyendo las producciones. A continuación explicaremos un poco de ello. Observemos que en el segundo lado derecho, posible para props ops, una lista de proposiciones opcional en la cual representa la cadena de símbolos vacía. Esto es props ops, se puede reemplazar por la cadena vacía, de modo que un bloque puede estar formado por la cadena de los léxicos de yin y en. Y las producciones para la lista props son análogas a las de la lista del ejemplo 2.2. con un punto y coma en lugar de un operador aritmético y prop en lugar de dígito. Árbol sintáctico. Un árbol de análisis sintáctico indica gráficamente cómo el símbolo inicial de una gramática deriva a una cadena de lenguaje. Si el no terminal A tiene una producción A menos X, Y, Z, entonces un árbol de análisis sintáctico puede tener un nodo interior etiquetado con A y 3 hijos etiquetados con X, Y y Z, de izquierda a derecha. Traducción dirigida por la sintaxis. Para traducir una construcción de un lenguaje de programación, un compilador puede necesitar tener en cuenta muchas características, además del código generado para la construcción. Por ejemplo, puede ocurrir que en el compilador necesite conocer el tipo de la construcción, la posición de la primera instrucción del código objeto o el número de instrucciones generadas. Por tanto, los atributos asociados con las construcciones se mencionan de manera abstracta. Un atributo puede representar cualquier cantidad, por ejemplo, un tipo, una cadena, una posición de memoria o cualquier otra cosa. En la figura 2.5 se muestra una definición dirigida por la sintaxis para traducir expresiones formadas por dígitos separados por los signos más o menos con notación postfija. A cada no terminal está asociado un atributo con un valor de la cadena que representa la notación postfija de la expresión generada por ese no terminal en un árbol de análisis sintáctico. Figura 2.6 comprende el árbol del análisis sintáctico con anotaciones con respecto al árbol de la figura 2.2. El valor del atributo T en cada nodo se calculó por la regla semántica asociada con la producción empleada en ese nodo. El valor del atributo en la raíz es la notación postfija de la cadena generada por el árbol de análisis sintáctico. Ejemplo 2.7. Supóngase que un nodo se puede distribuir para moverse un paso al este, norte, oeste o sur de su posición inicial. Una secuencia de estas instrucciones se genera con la gramática siguiente. Vemos ahí la gramática que se utiliza. Dice que en la figura 2.7 se muestran los cambios en la posición del robot. Si la entrada comienza oeste-sur, este, norte-norte. En el ejemplo 2.7 miramos el árbol de análisis sintáctico con anotaciones para comenzar oeste-sur. Y a continuación pues miraremos una clase de ejemplos. Aquí estamos viendo los ejemplos en la figura 2.9. Es una definición dirigida por la sintaxis de la posición del robot. Entonces vemos lo que es la producción y la regla semántica.
sintáctico. Es el proceso de determinar si una cadena de componentes léxicos puede ser generada por una gramática. En el estudio de este problema es útil pensar en construir un árbol de análisis sintáctico, aunque de hecho un compilador no lo construye. Sin embargo, un analizador sintáctico deberá poder construir el árbol, pues otro no se puede garantizar que la traducción sea la correcta. En esta sección introduce un método de análisis sintáctico que puede aplicarse en la construcción de traductores dirigidos por la sintaxis.